Bien, nos vamos hasta el Congreso. Está Carlos Villarreal. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, Tatiana. Buenos días, amigos televidentes. Aquí en el Hall de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la República, se inicia la ceremonia en recuerdo de los 20 años de la operación militar denominada Chavín de Huántar, que permitió el rescate de rehenes en la ex residencia del embajador del Japón en Lima. Esto ocurrido el 22 de abril de 1997. Estamos con la presencia aquí de la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. La ceremonia se realiza en el Hall de los Pasos Perdidos. Escuchemos a la titular del Parlamento Nacional. Se negó a negociar con terroristas, de aquellos que pusieron una pistola en la sien de los rehenes hoy aquí presentes en la embajada, en la residencia de la embajada del Japón, pretendiendo chantajear a un país por medio de la violencia a las que nos tenían acostumbrados durante varios años. Los violadores de los derechos humanos de miles de campesinos, empresarios, políticos, policías y miembros de las Fuerzas Armadas quisieron secuestrar al Estado peruano, el Estado de Derecho, y destrozar la democracia. Felizmente para nosotros, fracasaron rotundamente. El pueblo peruano siguió atento al accionar del gobierno, pero también de los terroristas que estaban seguros que se iban a salir con la suya. Todos recordamos aquella noche del martes 17 de diciembre de 1996. Los peruanos nos preparábamos para celebrar las Navidades y la televisión empezaron a informar sobre disparos y explosiones en el distrito de San Isidro. Varios de nosotros nos alistábamos recién para ir a ese homenaje que se daba en la residencia del embajador de Japón. Por circunstancias de la vida y de Dios, no estuvimos allí. Pocos minutos después supimos que un grupo de terroristas del MRTA había tomado la residencia del embajador del Japón, Murikiza Aoki, y secuestrado a más de 600 personas que participaban del agasajo por el natalicio del emperador Akihito. Entre ellos estaban ministros de Estado, congresistas, embajadores, funcionarios, altas autoridades nacionales y extranjeros. Fueron 3 meses de angustia, de temor, de tensión, donde se medían las fuerzas para poder defender la gobernabilidad. Hasta que el 22 de abril de 1997, un comando valeroso de nuestras Fuerzas Armadas ejecutó el exitoso operativo militar de rescate denominado Chavín de Huántar, que culminó con la liberación de 72 rehenes. Fallecieron 2 valientes comandos, Juan Valer y Jesús Jiménez, quienes ofrendaron su vida por salvar la vida de los rehenes. Con estos oficiales también murió el vocal supremo Carlos Yusti a manos de los subversivos. Los 14 terroristas del MRTA que mantuvieron secuestradas a los rehenes también fallecieron. La operación Chavín de Huántar trascendió nuestras fronteras y hoy es una acción militar impecable en su concepción, planificación y ejecución. Por ello se estudia y analiza en diferentes escuelas militares del mundo y es un ejemplo y lo han calificado mejor que el rescate de Entebbe. Estoy segura que los ilustres invitados hoy día a esta ceremonia van a relatar con exactitud los pasajes de los 126 días que permanecieron en cautiverio y en permanente zozobra, donde también se vio muestras de solidaridad, muestras de entrega y de fe cristiana que los ayudó a sobrevivir en esos días. El general William Zapata, quien fue el jefe del Estado Mayor de Operaciones que comandó el operativo, puede dar detalles de lo que significó para él y los integrantes de ese cuerpo de élite ser los hombres que enfrentaron con éxito a los terroristas para salvar la vida a los rehenes. Ustedes, los comandos de Chavín de Huántar, cumplieron su deber ese 22 de abril, honraron su palabra para defender a nuestra patria de la lacra terrorista. Son ejemplo vivo para sus compañeros de armas y de los jóvenes que hoy les siguen sus pasos en todo el país. Hoy recordamos la frase que el comando Valer escribió para sus compañeros. Abro comillas.
sentir el amor a esta tierra bendita llamada Perú, y así como más de una vez escuché, toca mi patria y me transformaré en una fiera, y si tengo que luchar hasta la muerte por verte libre y limpia de daño, lo haré, con tal de mantener nuestra libertad, soberanía y poder escuchar el fin con satisfacción y orgullo. Él murió como un soldado, cumpliendo su misión, y pido a todo el mundo que lo recuerden como Valer, nuestro compañero y amigo fiel, y que Dios lo bendiga. Cierro comillas. El Perú aún tiene una deuda con ustedes, y será la historia la que los coloque en el lugar que les corresponde, como defensores de la vida, la paz y la democracia en nuestro país. Gracias por su valor y entrega. Hoy, ayer, siempre las Fuerzas Armadas, la Policía del Perú, en los momentos más trágicos de nuestra historia. Hace muy poco, y siguen todavía siendo los héroes de todos los días en estas inclemencias del clima que han azotado a varias regiones del país. Que los peruanos jamás olvidemos lo que significó el terrorismo en nuestro país, y que tampoco olvidemos a quienes sacrificaron su vida por devolverle a la nación la paz y la tranquilidad que nos merecemos. Tenemos que recordar siempre la historia, con los triunfos de personas que sacrificaron sus vidas por ideales nobles y hacen que se conviertan en paradigmas, casualmente para estas nuevas generaciones, que muchas de ellas no han recibido la información suficiente. Hoy Chavín de Huántar siempre será un ejemplo. ¡Vivan los comandos de Chavín de Huántar! Hemos escuchado entonces el discurso de la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado Rubiales, en esta ceremonia que se realiza en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, a los 20 años de la operación militar Chavín de Huántar, que permitió la liberación de 71 de los 72 rehenes que estaban en la entonces residencia del embajador del Japón en Lima. El embajador era Norihisa Aoki. Los 14 integrantes del comando del MRTA murieron, 2 efectivos militares y un rehén, el doctor Carlos Ernesto Yusti Acuña. Hace uso de la palabra la primera vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra. Presidente de nuestro país, el acto Operación Militar Chavín de Huántar. 20 años después, y estoy segura, por muchísimas generaciones más, seguiremos recordando con orgullo la valentía que tuvieron y que mostraron a lo largo de sus actos mientras duró esta operación. Este triunfo contundente sobre el terrorismo nunca podrá ser olvidado por ningún peruano, de generación en generación, porque muy pronto también tendremos desde el Parlamento noticias para nuestros comandos y para nuestro país. Haremos todo lo posible para aprobar la ley que declara de preferente interés nacional el reconocimiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la sociedad civil organizada que contribuyeron al logro de la pacificación nacional y la lucha contra el terrorismo. Así, este instrumento legal permitirá que hechos como este que conmemoramos hoy sean incorporados en el currículo nacional de la educación básica y la historia sea completamente contada. Hay mucha parte de nuestra historia que no se cuenta aún, y necesitamos que las generaciones como aquellas que nos están visitando esta mañana, las escoltas de los colegios, conozcan nuestra historia, pero que la conozcan completa. Nunca debemos olvidar que el Perú sufrió por más de 2 décadas la crueldad del terrorismo, que acribilló a líderes populares, que avasalló a los más pobres, que instauró el miedo en los pueblos más remotos y en las ciudades también más pobladas del país, y destruyó gran parte del aparato productivo nacional. Vengo de una zona en la cual el terrorismo destruyó hasta la esperanza. He visto muchos compatriotas morir y hemos vivido, por tanto, lo que significó estas décadas de terror, de miedo, de masacre, de sangre. Pero también hemos visto cómo la historia fue cambiando. Se necesitó un gobierno fuerte, decidido, motivado por el clamor del pueblo para acabar con ese episodio de violencia e instaurar las bases para el resurgimiento de la estabilidad democrática y la convivencia pacífica entre peruanos.
Señoras y señores, el mundo entero ha reconocido que la Operación Chavín de Huántar fue una ejemplar operación de rescate y que sus efectos redundaron en la consolidación de la democracia peruana, al acabar con otra de las organizaciones terroristas más sanguinarias, como fue el MRT. En diciembre de 1996, cuando un grupo de terroristas del MRTA toma la residencia del embajador de Japón, donde asistían unas 700 personas invitadas a la celebración del natalicio del emperador Akihito. Los ojos del mundo estaban nuevamente puestos en el Perú. Entre los rehenes estaban embajadores, políticos, empresarios, congresistas, alcaldes, religiosos y otros. Hasta ese momento, en el ámbito internacional, se pensaba que con la captura de Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso el 12 de septiembre de 1992, se había terminado con una de las lacras de violencia y terror. La respuesta tradicional hubiese sido una intervención inmediata, con el mayor uso de la fuerza, pero fue el propio presidente Alberto Fujimori quien tomó la decisión, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de adoptar una estrategia diferente, innovadora, imperecedera también, que lograra con el menor nivel de riesgo el rescate de los 72 rehenes que aún permanecían en la residencia. Se formó así una fuerza especial que tuvo un entrenamiento riguroso en una réplica de la residencia del embajador de Japón, instalada en la Escuela Militar de Chorrillos, y que hoy los invito a observarla en esta exposición fotográfica. Muy bien, señores, esta es la ceremonia, pues, por los 20 años de la operación militar Chavín de Huántar, que permitió la liberación de rehenes en la entonces residencia del embajador del Japón en Lima, Norihisa Aoki. En esa operación fallecieron 2 integrantes del comando Chavín de Huántar, Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez, y un rehén, el doctor Carlos Ernesto Yusti Acuña, en ese entonces vocal supremo, jefe del órgano de control de la magistratura. Detrás de la mesa principal, la mesa de honor, pueden ver ustedes justamente una réplica de la fachada, el ingreso a los salones de la que entonces, repito, era esa legación diplomática. Vamos a regresar con más información. Están también presentes el ex canciller Francisco Tudela y el ex vicepresidente Luis Gianpietri. Ellos fueron rehenes del MRT. Adelante, estudios. Perdió la vida también el magistrado Carlos Ernesto Yusti Acuña. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, sin duda, Chavín de Huántar es reconocida por el mundo como una de las mejores operaciones de rescate que se han hecho en los últimos tiempos, porque ha permitido, pues, rescatar con vida a 71 rehenes que permanecían secuestrados en la Embajada de Japón. 10 de la mañana con 29 minutos, seguimos con otros